Me motivé a estudiar cine porque era una manera de aportar a la cultura desde una manera más moderna, pero que trasciende en el tiempo. Y por eso también el Moai también trasciende en el tiempo. Nosotros recordamos el Moai y lo vemos hoy día como nuestros antepasados, o sea, es el rostro vivo de nuestros antepasados. Ese es el significado del Moai. Yo les voy a hacer una introducción a la historia de la isla para que puedan entender primero desde el inicio cómo nace todo esto. Así que, bueno, primero que todo hay que saber dónde está la isla. Si pueden ver acá, podemos ver el continente y desde el aeropuerto de Chile, o sea, de Santiago hasta la isla, tenemos como una duración de casi 5 horas en avión, como casi 4.000 kilómetros también en la distancia. Y nosotros somos parte del Triángulo Polinésico, que eso está, que tiene que ver con Aotearoa, que es Nueva Zelanda, Hawái y Rapa Nui. Todo ese triángulo polinésico representa realmente de dónde viene nuestra cultura. Nosotros venimos del sur asiático, bajando hasta Tonga y desde Tonga se empezó a esparcir lo que es la genética y la cultura de la Polinesia. Y es por eso que nosotros culturalmente somos polinésicos y políticamente somos de Chile. Ahí yo les voy a ir contando más o menos cómo es la historia de Rapa Nui. Nosotros estamos en un lugar que se formó por volcanes. La isla también tiene esta forma de un triángulo. eh, es muy hermosa. Si ustedes vienen, pueden ver diferentes tipos de paisajes, volcanes con agua, lugares súper desérticos también en una punta que es el Poike. Y bueno, nosotros en el Terebaca, que es la punta más alta de Rapa Nui, podemos ver en 360 cómo se ve nuestra isla. El pueblo está concentrado en Hangaroa, que es en, no sé si se ve mi mouse, acá en este sector. ¿Se ve esto? Sí, ya supe. El pueblo está concentrado en este sector y recién ahora se está empezando a poblar más hacia allá. Eh, Nosotros estamos declarados a la UNESCO de hace 30 años. De hecho, hace poco nosotros celebramos los 30 años como Patrimonio de la Humanidad. Y hoy día nosotros tenemos el privilegio, gracias a la lucha constante del pueblo, de nuestra gente, de que nosotros podemos gobernar nuestra, o sea, digamos, administrar nuestro propio parque, nuestro propio lugar. Nosotros tenemos un museo al aire libre. O sea, si ustedes caminan por Rapa Nui, en todos lados hay algo arqueológico. Están los moai, hay petroglifos, hay cuevas, eh, hay mucho, mucho que ver. Entonces, nosotros somos como un museo al aire libre. Y además, nuestra gente, la cultura está viva. Entonces, finalmente es un todo en Rapa Nui. Y desde el 2017 que Mauhenua, que es esta comunidad indígena Rapa Nui, Me está voy. administrando el parque. Disculpa, ¿alguien dijo algo? ¿No? Ah, ya. Eh, y bueno, ahora vamos a empezar desde la historia más ancestral. Nosotros supuestamente venimos de un continente o una isla llamada Hiva, en donde estaba concentrado mucha gente de la Polinesia. Y en las leyendas y la historia que nos han contado nuestros abuelos, habla de que esta isla se estaba hundiendo y tenían que buscar nuevos lugares para poder poblar. Y en una de estas historias está Jaumaca, que aquí lo parece una persona, quien soñó con esta tierra, que es Rapa Nui, se desdobló lo que él dice en su sueño, que él viajó a Rapa Nui, viajó hacia el este y encontró que este lugar era perfecto para poblar. Entonces él despierta y le cuenta al rey de que ya encontró este lugar. Y ellos construyen dos barcazas muy grandes y empiezan a buscar los mejores maestros en todos los tipos de áreas, de departamentos, como podríamos decir, en el área de agricultura
Silenciaste tu micrófono, Guaitiare. Ni siquiera lo toque, pero no sé por qué hizo eso. Perdón. ¿Hasta dónde llegaron? ¿Puedes repetir lo último? No hay problema. Ya, que yo decía que cuando el Jaumaca despertó del sueño, le comentó al rey de este nuevo lugar y le dijo que tenían que viajar hacia el este, donde está el sol saliendo. Entonces ellos viajaron en dos barcazas grandes, pero antes de eso hicieron una selección de personas quienes podrían ir en este viaje, porque necesitaban personas que pudiesen poblar Rapa Nui y que además también tuviesen los conocimientos para en el área de construcción, de agricultura, navegación ancestral, la escritura del rongorongo. Entonces ellos llevaron maestros, doctores, medicina, todo eso para que pudiesen traer lo más importante a Rapa Nui. Entonces llegó el rey con su esposa, que estaba embarazada en ese momento, y su hermana en otra barcaza con su cuñado, que también era un maestro de la navegación, y llegaron a Rapa Nui. Cuando ellos llegan a Rapa Nui, lo primero que ven es, es esto. Este lugar se llama Hangarao Teariki, que es una de nuestras playas más hermosas y también el lugar más sagrado porque fue el lugar donde llegó el rey Hotumatua y ahí fue donde nació el primer Rapa Nui, que era el bebé que llevaba su esposa, que se llamaba Tuumaheke. Y en este lugar, bueno, la isla se empezó a dividir en diferentes clanes, empezó a poblar con el tiempo, empezaron a construir, empezaron a dividir los terrenos también, y comenzó la era de la construcción del Moai, del tallado del Moai, que se habla más o menos como desde 1000 a 1600 en ese tiempo. Y la historia de la llegada de Hotumatua se habla desde el 300 al 800, en ese lapso de tiempo, después de Cristo. Bueno, el tema del tallado del Moai nace también por tener, bueno, la isla aparte de que era todo de piedra, porque había no tanta vegetación tampoco, la gente necesitaba también recordar a su ancestro. Entonces, cada tribu, cuando fallecía alguien muy importante, se le hacía un Moai, pero no todos también tenían cómo pagar el Moai. El Moai se pagaba a través de la comida, de la atención, del apoyo. Entonces, en este volcán que ustedes pueden ver acá, este es el volcán Ranorarak. Es el volcán de donde nacen el 99,9% de todos los moai que se realizaron en la isla. Tenemos un poquito más de 1000 moai tallados, no 100% todos listos y no tampoco 100% todos en sus plataformas. En las plataformas también nosotros pudimos encontrar restos óseos de las tribus antiguas. Y es por eso que también se dice que era un lugar muy sagrado. Y es un lugar muy sagrado porque como se realizaba el Moai, representaba a una persona importante que pudo haberse un sabio, un padre, un rey, se realizaba, se tallaba el Moai en el volcán, en la piedra misma del volcán, se extraía, se levantaba, se tallaba la parte de atrás del Moai y después se transportaba. Existen muchas teorías de cómo se transportaba el Moai. Nuestro ancestro dice que el Moai se transportaba con mana. Mana podríamos decir que era eh, un poder sobrenatural. Mucha gente también dice que pudo haber sido como vibraciones, que cuando uno une la energía, las vibraciones, uno puede movilizar algo. Entonces, también en estos momentos que uno transportaba los Moai, uno realizaba canto constantemente, porque era todo un trabajo en equipo que se hacía. Cuando uno transportaba el Moai, uno lo hacía con un propósito. Entonces, también había mucho apoyo del clan hasta poder llegar al Aju, que es la plataforma. Y se subía arriba de la plataforma y ahí recién se trabajaba el área de los ojos. Si pueden ver, este es un Moai que ya está listo.
se le trabajaba el espacio del ojo y se le ponía un ojo que estaba hecho de obsidiana y de coral. Y mucho más adelante se empezó a integrar el tema del pucao, que esto que parece un gorro, pero no es un gorro, es como un moño, algo así como lo que yo tengo puesto, ¿ya? Eh, el Moai se decía que se transportaba con mana, pero también ciertos arqueólogos, exploradores empezaron también a investigar de qué otra manera pudo moverse el Moai. Y existen muchas teorías. Una de las teorías es que los llevaban como en troncos de madera y los deslizaban así. Pero también hay que pensar que en ese tiempo la madera era algo muy escasa y que también era súper importante porque se utilizaba para todo el tema de cocción de comida y de construcción de casa y de otras cosas. Entonces también uno tenía que ser súper inteligente de cómo utilizar los recursos. Y otra manera era que decían que el Moai caminaba. Y ahí era cuando uno ponía unos cordeles en la parte superior de los ojos y los tiraban de un lugar a otro y así el Moai hacía este movimiento. Entonces siempre se decía también que el Moai se hacía un poquito más grande porque en el transcurso de la caminata se iba raspando también pedazos de Moai. Entonces la idea era que pudiese llegar en, en buen estado hacia el Aju. Y hay que pensar que la isla es muy grande. O sea, no es grande, sino que la distancia del volcán, imagínense, del volcán que está en este sector, acá, transportar el Moai hacia acá o hacia acá, que también llegó, o hacia este sector, eran kilómetros, kilómetros de toneladas llevándolos hacia ese lugar. Entonces, muchas veces uno se pregunta, ¿cómo pudo transportar algo tan grande a tanta distancia? Eh, ¿Qué más? Bueno, también nuestra cultura ha sido súper rica en diferentes áreas, como el tema de estudiar las constelaciones, la navegación ancestral. El navegante polinésico en general siempre fue experto en la lectura de las estrellas. En Rapa Nui se perdió mucho el tema de la navegación, yo me imagino, porque no hubo tampoco maderas para construir más barcazas. Eh, bueno, hay muchas teorías ahí, porque si ustedes van a las otras islas de la Polinesia, son árboles gigantes, hay mucha vegetación. Rapa Nui es algo muy distinto a todas las otras islas, entonces se dedicaron más a crear y a sobrevivir con las piedras. Aquí tenemos nosotros un jaremoa, que es una casa de, ¿cómo se llama? Un gallinero, que uno llega y no entiende qué es, pero es un gallinero y es súper simpático porque tiene una estructura parecida a este de acá abajo, pero de puras piedras y tiene una entrada pequeña. Entonces, ¿por qué se hacía también de este tipo de gallinero? Porque cada tribu también tenía que cuidar su abastecimiento. O sea, la gente antiguamente vivía del pescado, de los pollos y de la agricultura. Entonces, imagínense que también eran hartas tribus y podían robarle las gallinas a las otras tribus, entonces uno tenía que cuidar también lo que tenía para comer. Y ahí en este pequeño orificio se tapaba después con una piedra de noche y en el día salen las gallinas, van a darse su vuelta y después la noche vuelven de nuevo. Teníamos también, nosotros fuimos la primera civilización en la Polinesia. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos escritura antigua y estos era el rongorongo. El rongorongo se perdió en el tiempo porque la última persona que tenía conocimiento de leer el rongorongo fue reclutado como uno de los esclavos que se llevaron a Perú para trabajar. Entonces, en ese tiempo eh, se perdió. Se perdió. Lamentablemente hoy día se sigue haciendo investigaciones, buscan símbolos, cosas como muy similares como para poder ir entendiendo. Y lo que se ha descubierto hasta ahora son muchas veces que pudieron haber sido datos importantes que fueron como transmitiendo en el tiempo de temas de agricultura o... Por eso también tienen como simbologías muy interesantes que tienen que ver con temas de... hay peces a veces dentro de la escritura
personas, entonces uno también trata de entender qué podría haber estado escrito en el Rongorongo. Lo interesante del Rongorongo es que uno lee, por ejemplo, uno lee de esta manera y después lo da vuelta y sigue leyendo así. Entonces fue escrito de una manera muy interesante también. Bueno, aquí tenemos un pipi joreco, que el pipi joreco representaba también como para delimitar terrenos en la isla. Para también los pescadores ver en qué sector estaban también eh, lugares importantes de pesca. Entonces uno también desde el mar podía como guiarse para dónde tenía que hacer su pesca. También teníamos nosotros, y hoy día se han hecho como pequeñas aldeas representativas como el Jarepaeña o Jarevaca, pero más que nada Jarepaeña se llama esto, que eran como casas ancestrales que se hacían con bloques grandes de piedra, y en estos bloques se hacían pequeños orificios para poder unir, digamos, la madera o el bambú que se traspasa de un lado a otro. Entonces, el jarebaca era súper pequeño y solamente era utilizado para dormir. También estaba forrado por totora, que son unos tipos de plantas que hay dentro de los volcanes, que son como resistentes al agua. Y por fuera se decoraba con piedras que se sacaban desde la costa del mar. Estas piedras son como piedras más finas, más redondas, que eran más como para hacer terraza. Entonces esas piedras se utilizaban mucho para el tema decorativo. Pero estas piedras así, como lo que es el Manabay, que esto es como un jardín de piedra, puras piedras, un jardín de piedra que esto se utilizaba mucho para proteger a las plantas, porque en Rapa Nui tenemos mucho viento, y también protegía, digamos, la temperatura de las plantas, desde lo que fuera, si hacía mucho frío, siempre estaba cálido, y si hacía mucho calor, mantenía la humedad. Entonces, este tipo de piedra volcánica también nosotros lo utilizamos mucho para hacer cocción de curanto. Nosotros acá en la isla, desde el tiempo ancestral y también en toda la Polinesia y en el mundo en general, se ha hecho muchas cocciones que son bajo tierra. Y la clave ahí solamente es tener piedras, ojalá volcánicas, que se calientan con madera al comienzo y después uno envuelve la comida en hojas de plátano, los pone debajo, se cubre con otras hojas y con las piedras y después se tapa con tierra. Y eso se demora un tiempo nomás en cocinar, como 2 horas, dependiendo el porte del humo que se llama, que es este curanto. Y así las personas podían comer a diario en sus sectores. Entonces, cada aldea en Rapa Nui tenía frente a ellos un aju, que es la plataforma, los moai, las aldeas, las casas de los gallineros, los manabay, que los jardines eh, de plantas, y eso era lo que conformaba una aldea en Rapa Nui. Y estaban divididas en diferentes tribus y en diferentes sectores. O sea, toda la isla estaba poblada en la antigüedad. Llegaron hasta más o menos, quizás hasta 20.000 personas en Rapa Nui en ese tiempo, ¿ya? Y ahí es cuando llega el Hurimoai, ¿ya? Y llega un momento en que digamos, existía como una clase social en Rapa Nui, que estaba el rey, después estaban como sus sacerdotes, después estaban los guerreros, después estaba el pueblo y después estaban los sirvientes, ¿ya? Eh, el rey era el que mandaba y que decía, ya hay que hacer el Moai, hay que hacer esto, lo otro, y después estaba una tribu enfocada de hacer el tema del tallado y todo, pero llegó un momento en que la isla se pobló demasiado y los recursos empezaron a tener mucho más importancia y era más escaso. Entonces la gente se dio cuenta que necesitaban alimentarse más y como que el propósito cambió. Ya no es, y una cosa muy interesante es que en Rapa Nui al comienzo los moai que se tallaban eran pequeños y con el tiempo fueron creciendo los tipos de moai y el estilo del moai también. Entonces ya empezó a ser como más ambicioso el tema del tallado y además las tribus querían cada vez tener un moai más grande porque
eran mejores, entonces empezó también a haber una competencia. ¿Y qué pasa? Que eso también necesitaba de muchos recursos y ahí hubo un quiebre en los clanes, entre ellos, entre las tribus, hubo un quiebre en el sistema ecológico también, hubo un quiebre en muchas cosas, las creencias y todo eso. Entonces, en ese momento ya dijeron no queremos hacer ningún Moai más, eh, se revolucionaron y hay una leyenda que habla de este momento, que, porque la isla se guiaba mucho con el mana y con lo que decía la gente más adulta. Era importante la voz de la gente adulta. Y había una mujer que ella le cocinaba todos los días a los talladores en el volcán. Y una vez uno de los talladores, alguien de ahí, trajo una langosta gigante. Y esta langosta gigante lo hicieron curando. Y estas personas, la señora le dice, voy y vuelvo, déjeme un pedazo de langosta, le dice. Y sí, 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 sí. Y ella volvió y no había más pedazos de langosta. Entonces ella se enojó tanto que ella tiró una maldición y dijo, desde ahora todos sus muay se van a caer. Y ella estaba tan enojada, y hay una leyenda, hay un canto, hay todo eso, todas esas cosas nosotros lo sabemos gracias a los cantos que nos han ido traspasando con el tiempo. Y ahí empieza una guerra interna entre todos los clanes y por la culpa de la langosta, ¿no? Son muchas cosas, pero es como el símbolo que habla un poquito de la historia. Empiezan a tener guerras internas y las tribus que eran enemigas empezaron a votar los Moai. ¿Y qué pasa? Cuando uno votaba un Moai, uno faltaba el respeto al 1000% a la otra tribu, porque le mataba el mana de esa tribu. Entonces, así comenzó a ver esta guerra, porque entre todas las tribus empezaron a votar los Moai, y era como aniquilar el ancestro que estaba ahí protegiéndote y acompañándote en tu aldea. Y bueno, hubo este tiempo de crisis hasta que dijeron, basta, hay que encontrar una manera de cómo volver a ordenar un poco la situación en la isla y se inventa una competencia que nace también de la necesidad de mejorar todo, que es la competencia del hombre pájaro, que nosotros le llamamos Tangatamán. Esta competencia se crea una aldea que se construyó con estas, son casas hechas con piedras que se encuentran en este volcán, ¿ya? En Ranocau. Y acá se crea esta aldea ceremonial en este sector. Y la idea era poder eh, hacer una competencia en donde todas las tribus podían participar, pero existía como el jefe y el competidor que entrenaba en años para poder ser parte de esta competencia. Y la idea de él era que cuando recién llegaba esta ave, que es el manutara, llegaba a estos islotes que están acá, ¿se ve en mi mouse? ¿Sí? Ya, llegaban acá, era como el inicio de la primavera. Uno sabía que venían tiempos buenos. Entonces, al llegar a este Manu, el Manutara para acá, eh, ellos tenían que elegir a su mejor competidor, que era el Hopuman, y ellos tenían que bajar este acantilado hasta acá, nadar en flotadores de Totora hasta acá, buscar el primer huevo del Moai, o sea, del Moai, el primer huevo del Manu, del pájaro, pero no era cualquier huevo, porque ellos también esperaban que fuera el que, digamos, que eran las aves alfa que llegaban a ese islote, pusieran el huevo. Entonces había alguien que observaba dónde estaban los huevos. Y ahí él avisaba de que ya habían puesto los huevos. Entonces cuando llegaban los competidores, ellos tenían que tomarlos y ponérselos acá. Tenían como una cinta donde ponían el huevo, volvían nadando en flotador, subían el acantilado y lo entregaban a su líder. Cuando ellos le entregaban el huevo a su líder, ellos se volvían el hombre pájaro. Y ellos lideraban durante un año la isla. Entonces, esta era como una manera más política, democrática, deportiva, que se creó para que existiera un orden en la isla. Y así, cada año era una tribu distinta, al menos que era una buena tribu que ganaba constantemente,
que lideraba Rapa Nui y los lugares. Y hay que pensar que la isla estaba dividida en tribus, entonces también cada tribu tenía su sector alrededor de la isla. Y esta fue una competencia que duró hasta que llegaron los primeros misioneros a la isla. Entonces, hoy día ya no hacemos esta competencia, ¿ya? Pero tenemos nosotros un festival, una fiesta que realizamos todos los años que se llama Tapati, en donde dos candidatas se, se dividen en la isla con las familias, con los amigos, la gente que participa con ellos, y se realizan como hasta 40 competencias ancestrales en todas sus áreas, desde lo que es agricultura, pesca, deporte, canto, baile, pintura corporal, etcétera, en donde ellos juntan puntos para que la candidata salga reina durante un año y ella sea la representante de la cultura en la isla. A mí me tocó esa competencia el 2018. Fue una experiencia muy gratificante. Se aprende mucho, uno se integra más a la cultura, uno aprende más de las diferentes áreas que tenemos acá en Rapa Nui. Y bueno, no tuvimos que ir a buscar el primer huevo, pero sí tuvimos que hacer muchas otras competencias parecidas. Pero esta competencia en sí también hay que pensar que tampoco fue una competencia limpia. O sea, tú hacías todo lo posible para que tu tribu pudiese liderar durante un año. Entonces también yo me imagino que hubieron muchas muertes también durante este AATI. Bueno, al pasar el tiempo ya empezamos con las expediciones europeas. En 1722 fue cuando recién llegó Jacob Roggewijn, que es un holandés que pasó por la isla y fue el primer contacto que tuvieron los Rapa Nui en ese tiempo con alguien de afuera y que vieron un barco. Imagínense cuánto tiempo estuvieron aislados y no volvieron a tener la posibilidad de salir de la isla, que vieron un barco, vieron gente con gorro, con ropa, con otros tipos de artículos con ellos, que fue algo wow para los Rapa Nui. Pero fue una experiencia muy triste también porque como no existía un diálogo, no podían hablar el idioma de la otra persona, no habían visto también lo que era el tema de pedir permiso a algo, ellos solamente sacaban las cosas, las utilizaban, era muy el instinto de hacer cosas, de compartir, era muy diferente la manera de ellos en ese momento, que cuando llegaron los europeos, que tenían otra educación, que tenían otras reglas, otras creencias, fue un choque cultural para ellos, para ambas partes. Entonces hubo matanza ese día porque por cosas que, por haberle sacado un gorro o haber hecho alguna cosa, ellos no entendieron y ahí empezó digamos, una pequeña lucha. Y lo que se dice que este grupo de navegantes estuvieron como 4 horas en tierra, eh, pero bueno, en fin. La situación es que desde 1722 a 1862 hubieron como 53 tipos de barcos que pasaron por la isla, desde barcos españoles, porque llegó también, y bueno, ellos llegaron en Pascua, y es por eso que la isla en ese momento se llamaba Isla de Pascua. Yo digo, menos mal que no llegaron en Halloween, porque si no, imagínense cómo se hubiera llamado. No, la situación es que eh, después de ellos llegó otro barco que es de España y dijeron, vamos a llamar a este lugar San Carlos. Chuta, ya le pusieron otro nombre. Después llegó otros barcos que de Francia, de Inglaterra, y así empezaron a llegar, pero muchos de ellos al principio pudieron bajar a tierra y hubo intercambio de comida, de agua, de ropa, de cosas, y también, bueno, también estuvieron con mujeres. También hubo otros tipos de forcejeo, otro tipo de situaciones, pero en ese momento del primer contacto empezaron a haber
las enfermedades, empezó a existir las enfermedades, empezó a existir un choque cultural, un cambio de creencia, empezaba a haber un cambio interno también de la gente. Y también se empezaron a dar cuenta que las mismas personas que venían y veían eh, esculturas, cosas de la isla, les llamaba mucho la atención y se las llevaban, que también fue algo súper, digamos, negativo de cierta manera porque se perdieron eh, muchas piezas arqueológicas. Y bueno, y cuando ellos llegaron ya estaba casi el último Moai parado en la isla, porque ya habían botado todos los Moai. Imagínense que, como digo, eh, se tallaron más de 1000 Moai, como, como casi 600 fueron distribuidos alrededor de Rapa Nui y otros quedaron en el volcán tallados directo en la piedra, que no pudieron sacarlo o que quedaron listos para transportar. Y ellos vieron el último Moai, que uno de los más grandes que hicieron, en uno de los Ahu al otro lado de la isla. Entonces ahí ellos tuvieron conocimiento, pudieron dibujar. Gracias a que ellos tuvieron sus bitácoras, gracias a la tradición oral de nuestros abuelos y gracias a la, digamos, a las investigaciones científicas y arqueológicas, nosotros tenemos conocimiento de nuestra historia y de nuestra cultura. Eh, bueno, y al descubrir Europa Rapa Nui, sucedieron muchas cosas. Como yo les decía, el tema de las enfermedades, hubo tráfico sexual, esclavitud. Llegó un momento en que vinieron a buscar gente en toda la Polinesia para poder llevarlos a Perú a trabajar en el guano. Y el tema es que en Rapa Nui no existía nadie que gobernaba Rapa Nui, no había ningún país, no había nadie. O sea, Rapa Nui era como llegar y llevar lo que querían. Entonces no existía alguien que protegía la isla, como en las otras islas de la Polinesia, que está Francia, Inglaterra, Estados Unidos, etcétera. En la isla no había nadie. Entonces, ¿qué pasa? Ya de a poquito la población empezó a disminuir mucho por las enfermedades, por el esclavicismo, por las guerras, y así sucesivamente empezó a irse. Y bueno, llegó un momento en Rapa Nui que llegaron los misioneros, y ya en ese momento ya la gente tenía tuberculosis y otros tipos de enfermedades, porque cuando llevaron a estos esclavos también a Perú, llegó un momento en que se dieron cuenta, no Perú, sino Francia, Chile y otros lugares que estaban teniendo esclavos. Entonces pidieron que los devolviera a la isla. Y ellos trajeron también enfermedades muy graves a la isla. Y en ese entonces no existía tampoco la medicina actual. Entonces sufrió mucho la población. Y hay que pensar que desde ese momento, de los 20.000 personas que existían antiguamente, redujo a 111 personas la cultura, la gente de la pandemia. Y eso significa que nosotros, los que estamos hoy día acá, somos los descendientes de esos 111 personas. Entonces, por eso para nosotros es súper, súper importante de poder cuidar nuestra cultura, cuidar nuestra lengua, la historia, todo. Bueno, ya, entonces llegó un momento en que estaban los misioneros y empezaron a inculcar el tema de la religión en la gente. Y la gente ya en ese momento ya estaban, ¿cómo se puede decir? Sobreexplotados en todas sus áreas. Eh, estaban en un momento, ¿cómo se dice esa palabra? Vulnerados en todos los sentidos. Entonces ellos ya llega alguien, te habla de Dios, te dice, mira, hay que ser bueno, hay que hacer esto, lo otro, y como que la gente empezó a tomar la religión como una protección para ellos. Y en el año 1868 ya estaban todos bautizados. Creo que eran como 300 y algo en ese momento. Entonces, la isla, después de cambiar desde la cosmovisión Rapa Nui, que es como lo más antiguo, ancestral, traspasó mucho, cambió mucho su manera de actuar, de pensar, de hacer, y con el tema de la religión empezaron a conocer lo que era el pecado, empezaron a saber que existía un Dios nomás,
supuestamente nosotros teníamos el dios Makemake, que era el dios creador, pero también existían otros dioses que eran más como de la naturaleza, porque uno, como en todas las culturas antiguas, uno se guiaba con el tema de la naturaleza, se afiataba en eso. Cuando existían tormentas, el dios de tanto, cuando hay mar, el dios tanto. Entonces, en ese momento llega alguien que dice, no, existe solo un dios, y la gente, ok, y empezó a creer en esto, y hoy día en Rapa Nui el mayor porcentaje de personas son católicas. Ya influyó mucho eso en Rapa Nui. Y también en el tiempo también empezaron a dejar de hacer ciertas cosas por el tema de cuidar lo que era el cuerpo en sí, porque imagínense que antes la gente andaba desnuda, que era normal. Hoy día igual, pero para cosas ancestrales. Pero antiguamente la gente andaba desnuda y después cuando ya empezaron a ser parte de la iglesia, andaban súper tapados. Si ustedes ven fotos antiguas, andaban todos de blanco, con gorro. Imagínense que apenas habían recursos en esos momentos, pero llegaban a tener la posibilidad de tener ropa para ir a la iglesia. Era algo muy, muy importante. Entonces, el tema de la evangelización fue un cambio brusco igual en Rapa Nui. Y después llega este personaje que es Dutron Bonnet, que era un marino y comerciante francés, que él llega con toda su tropa, su energía, su egocentrismo, con todo lo que no, ahora voy a aprovechar que esta gente eh, trabaje para mí. Y él se proclamó en un momento como gobernante de Rapa Nui, agarró las tierras, dijo, acá vamos a hacer un buen business. Bueno, él estuvo por mucho tiempo y él es parte de nuestro tatarabuelo, como de ese lugar. También es parte de la línea que viene de muchos de las familias en Rapa Nui, de la familia Paua. Ya, llega el momento del Tratado de 1888, que es cuando la isla, ya en un momento en que de verdad no tenía nadie a quien protegiera, llegó a ser un tratado con un navegante chileno llamado Policarpo Toro. Este fue un momento súper importante porque era donde el rey Atamutequena, también era mi tatarabuelo, por parte de mi abuela, lo habían tomado como rey en ese momento para que hiciera este tratado, para que él pudiese ceder la soberanía de Rapa Nui al Estado de Chile. La idea era que Chile cuidase la isla de cualquier navegante o gente que pasara por Rapa Nui para que no se la llevara, para que estuviera protegida. Ese era más o menos, no, ese era como el fin de por qué Rapa Nui se unió con Chile. Y Chile, bueno, en ese momento el gobierno de Chile no estaba ni ahí con Rapa Nui, pero él sí tenía la visión, el Policarpo Toro, de que era un lugar muy estratégico. Entonces él también vio que tenían que ser, Rapa Nui tenía que ser parte de Chile. Y ahí hacen este tratado. Y fue un tratado súper simbólico, en donde Atamu Tequena agarra tierra y pasto y le entrega a Policarpo Toro el pasto y él se guarda la tierra. Y eso él quería decir que tú puedes construir todo lo que tú quieras en Rapa Nui, pero la tierra siempre va a ser de los Rapa Nui. Y así es como empieza la unión entre Chile y Rapa Nui. Bueno, y a base de eso, Chile dijo, arrendemos esta isla a una empresa inglesa para que ponga su oveja y haga negocio. Y ahí entra esta compañía ovejera que también estuvo en el sur de Chile. Si no me equivoco, ellos aniquilaron con todo el pueblo indígena que estaba en el sur, pero ellos llegaron a Rapa Nui. Y como ya Rapa Nui tenía mucha experiencia con la gente de afuera, de que decía, ya, si nosotros no seguimos las reglas, podemos perder mucho, seamos parte de ello. Entonces ellos también fueron súper inteligentes, estratégicos para poder sobrevivir, porque eso fue lo que hicieron durante todo este tiempo, sobrevivir. Y así la isla fue delimitada, fueron sacados toda la gente que vivía alrededor de la isla y la llevaron al pueblo que es hoy día. Hoy día estamos todos en un lugar del pueblo porque fue una estrategia que utilizaron para poder usar todo el terreno para todas las ovejas. Imagínense, había miles de ovejas en toda Rapa Nui para poder tener el control de la gente de Rapa Nui
en un lugar específico y tenerlos como que vayan a trabajar para ellos. Y bueno, ellos también le quemaron sus terrenos, les mataron sus animales y todo eso para que ellos estuvieran, digamos, sumisos a esta compañía que estaba en ese momento. Entonces fue un momento muy fuerte de la isla que vivió, pero como los Rapa Nui son inteligentes, sobrevivieron hasta el día. Y el tema es que duró muchos años esta compañía en Rapa Nui. Y ahí también nació la revolución de Angata. Esta señora que está acá, que también es mi tatarabuela, ella fue una mujer catequista que ella aprendió sobre la religión en Tahití. Y ella llegó y se dio cuenta de toda la falta y, digamos, los derechos y todo lo que estaba viviendo Rapa Nui, que era muy triste, que realmente los Rapa Nui tenían derecho de su tierra, tenían derecho de sus animales, que por qué esta empresa les, eh, como que se crían reyes de Rapa Nui y además los mismos Rapa Nui no podían comer de sus ovejas, no podían comer de su ganado porque ellos tenían el poder de todo. Entonces ella realiza una revolución en 1914 porque ella sueña que Dios le dice, no, este ganado es de los Rapa Nui, hay que luchar por eso. Entonces ella crea una revolución con otros, con otros personajes de Rapa Nui para poder hacer un llamado de atención. No fue positiva la revolución porque después llegó un barco de Chile para poder cortar esta revolución, pero finalmente lo que ella quería demostrar acá era la importancia de, de que los Rapanui sí tenían derecho de sus tierras y ellos tenían derecho de todo lo que había. Entonces ella quería demostrar que seguían vivos, que estaban ahí. Y bueno, aquí podemos ver harta gente y atrás eran muchas ovejas, se delimitaba mucho la isla, todos tenían que trabajar para eso de sol a sol. Bueno, y después lo que era la revolución de Angata, nace otro líder de Rapa Nui en 1964. Este personaje se había ido a estudiar a Chile y tenía la posibilidad de aprender a leer, a escribir y a ver los temas de derechos humanos. Entonces, cuando él vuelve a Rapa Nui, se da cuenta que la isla está viviendo en una prisión en su propia isla. Y él empieza a hacer un movimiento, empieza a explicar a la gente también que eso no tenía que ser así. Y él lucha tanto hasta que le llega una carta al presidente en ese momento para que vea el abuso que estaba existiendo en la isla. Ya la Armada de Chile ya estaba también en la isla. Después de la compañía entró la Armada. Sí, era un poquito mejor, pero no tan diferente. También existió mucho abuso en ese momento, porque la gente no sabía hablar español, no entendía, entonces se aprovechaba mucho de eso. Y este tío, el tío Alfonso Rapo, que sigue vivo todavía, él arma esta revolución. Y en ese momento, en 1966, recién Rapa Nui, la isla, la gente, llegó a ser ciudadano legal de Chile. O sea, recién ahí nosotros éramos personas, no animales, porque éramos parte del ganado, podríamos decir, en ese momento. Entonces, gracias a ese trabajo fuerte que ellos hicieron y a la lucha constante que existió en la isla, podemos decir que pudimos ser personas y también que se pudo mantener la cultura, la genética rápana. Así que no quiero entrar mucho en temas de tristeza, por eso digo, hoy día la cultura sigue viva, hoy día nosotros seguimos trabajando en el tema del rescate cultural en todas sus áreas, gracias al tema de el Kaikai, que este juego de hilo que está, a ver, ¿dónde está? Que está aquí, el juego de hilo, esto es una manera de transmitir nuestra historia con canto y con unas figuras que hacemos con los hilos.
Gracias a eso se ha ido transmitiendo de generación en generación parte de nuestra historia. Por eso nosotros conocemos los nombres de los lugares, los nombres de los personajes, las diferentes historias, por el Kaikai. También el Tacona, que es esta pintura corporal que se hace con tierra natural de acá de la isla, que tenemos en todos los colores, como en blanco, rojo, negro, morado y amarillo. Estos se sacan desde los acantilados, de las cuevas, y nosotros nos pintamos eso en el cuerpo hoy día porque contamos historias. Entonces, cada parte del cuerpo tiene un nombre y cada parte tiene una historia que contar. Si hablamos de la llegada de Jotumatúa, teníamos dibujado el barco y así vamos contando nuestra historia. Pero antiguamente el tacona, o sea, el quiea, que es esta tierra de color, se utilizaba para las guerras, para poder ¿cómo se llama? Entender de qué tribu venía uno y así uno podía entender más o menos quiénes éramos. Y bueno, eh, para concluir, el cine Rapa Nui, como yo dije al principio, es nuestra manera de rescatar, preservar y difundir nuestras tradiciones, historia y leyendas. Hoy día nosotros lo estamos haciendo. Bueno, en verdad hace años ya. Gracias a la película de Kevin Costner que vino en el 1992, ellos hicieron una película que se llama Rapa Nui, no sé si la vieron. Si no la han visto, véanla, por favor. Ahí van a ver cómo el tema del tallado del Moai, la competencia del hombre pájaro. Obviamente que hay cosas que mezclar, como para que, porque en una película uno necesita como tener también su estilo para poder contar una historia que sea entretenida. Pero esa película hizo en 1992 un cambio fuerte también en Rapa Nui. Aparte de difundir la isla hacia el extranjero, también entró mucho dinero a Rapa Nui y casi toda la isla estaba participando en esa película. Y ahí empezaron a hacer hostales, comprar autos, viajar la gente. Entonces ahí empezó a entrar mucha plata y se dieron cuenta que el turismo era es fundamental y que iba a ser en el futuro el ingreso más importante que tenemos hoy día. Hoy día vivimos del turismo. No hay otra manera de vivir. Sí, en la pandemia pudimos vivir de los recursos naturales que teníamos acá y gracias al internet pudimos hacer harto charlas y cosas y aprender y todo, pero hoy día lo que más trae plata a Rapa Nui es el turismo. Ya, regresando a lo que voy, que la primera película que se hizo en Rapa Nui fue esa, en 1992. La segunda película fue la mía, que fue en el 2018 que la terminamos, que es esta. Esta película rescata una leyenda de la isla. La hicimos en un momento en que, o sea, la hice en un momento en que recién estaba estudiando cine, pero la idea del propósito que nace esta película era de decir, oye, acá en Rapa Nui nosotros también tenemos película, también tenemos historia, también queremos aprovechar esta situación de poder rescatar nuestra historia, demostrar al mundo que no se pierda en el tiempo, que fuera trascendental, creo que se dice. Bueno, y el tema es que Patu llegó hasta Cannes y fue súper bueno, ganó hartos premios también. Pero esa era la idea. La gente en Rapa Nui, cuando yo estaba grabando esa película, no le veía no tanta importancia porque decía, ay, una película, está perdiendo su tiempo, esta cabra que está estudiando. Entonces, yo dije, no, tío, esta es una forma que podemos rescatar nuestras historias. Y hoy día, toda la gente que está trabajando en Rapa Nui ahora están trabajando mucho en tema audiovisual. Y me encanta porque fue como una semilla que pude tirar en ese momento para que la gente se dé cuenta que es una muy buena herramienta. Y ojalá todos los pueblos indígenas o los pueblos originarios lo vean de esa manera también, porque después con el tiempo se va a perder. Y esto lo que más rescata es el tema del idioma. Esta película es la primera película Rapa Nui 100% hablado en Rapa Nui. No hay ninguna otra. Y es por actores, con actores locales que ni siquiera eran actores de verdad, o sea, tuvieron que aprender sus líneas, hacer sus cosas y todo. Todo esta película era nuevo para nosotros y tiene una mezcla de animación también. Entonces pudimos integrar artistas locales, eh, artistas desde el área vestuario, el tacona, pintura.
de todo, música también. Entonces, eso es lo que yo quería presentar, de que el cine hoy día es nuestro nuevo orongorongo, que es la tablilla, o nuestro nuevo Moai. Y que estamos muy contentos de que tenemos esta oportunidad de hacer estos tipos de proyectos. Y miren, hace poco con mi pareja realizamos un cortometraje que es del tiempo de la explotación ovejera, pues de la compañía de Williamson. Entonces aquí tenemos a dos actores, Rapa Nui, aquí está la oveja, y tuvimos ovejas de verdad, eso fue lo mejor. Eh, que están en un momento que ellos tratan de escaparse de la isla porque veían que no había un futuro. Entonces, es una historia súper triste, pero era la realidad en ese momento. Entonces, en eso estamos nosotros trabajando hoy día, en el tema de aportar a la cultura a través del cine. Así que muchas gracias.